la vida de todos los que estamos presentes, Señor, en este recinto. Abre nuestro corazón para que podamos ser receptibles al mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque vamos en esta carrera espiritual y entendemos que por nosotros mismos no podemos culminarla, pero ayúdanos a correr con más ahínco, no importando si nos toca que sudar sangre. Señor, fortalece nuestras vidas, transforma, cambia la vida de las personas que aquí están reunidas hoy en esta noche. Salva a los amigos, sana a los enfermos, restaura a las familias. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias. Voy a pedir por favor al hermano que está a cargo del equipo. No me escucho nada. Póngamelo como en otras ocasiones, por favor, ¿verdad? Porque tenemos una cantidad de actividades de aquí hasta marzo. Y lo que estoy tratando de hacer es cuidar mi garganta y utilizar más el diafragma. Si no, en verdad se me va a cumplir lo que acabo de decir, el hospital. Así que por favor, arrégleme acá el equipo en estéreo, mientras nosotros damos lectura a la palabra del Señor. Capítulo 18 del libro de Génesis estamos estudiando todos los días viernes. Capítulo 18, la evaluación del pecado de Sodoma y Gomorra. Esa es la evaluación. Yo vengo preparado y traigo unos apuntes por ahí que van a ser de suma importancia, ¿verdad? Todo expositor de la Biblia tiene que utilizar el púlpito donde imparte cátedra, su enseñanza, para poder hacer a través de la enseñanza que muchos se preparen, muchos crezcan en el conocimiento, se desarrollen, que ese es uno de los objetivos cuando venimos a aprender acá Biblia el día viernes. Usted sabe en dónde nos quedamos, ¿verdad? La semana anterior llegábamos hasta el versículo número 15. Hoy vamos a proseguir con el verso 16 en adelante hasta el verso número 22. Vamos a leer varios textos. Gracias, hermano Ezequiel, porque me dejó un tiempo bastante idóneo para poder salir temprano de este recinto. Dice la palabra de Dios en Génesis 18, 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y dice el verso 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice el verso 22: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham
estaba aún delante de Jehová. Por favor, tome su asiento, si es tan amable, hermanito. La evaluación del pecado de Sodoma y Gomorra. La semana anterior habíamos observado lo que en sí fue como la respuesta de la mujer de Abraham que estaba detrás de una cortina. Y lo digo de esa manera porque nosotros los hombres pudiéramos como dar diferentes tipos de respuestas a las bendiciones que Dios va a dar como noticia que nosotros habremos de recibir. Y esa había sido la noticia para Abraham, que su mujer habría de concebir un hijo. Ella habría de dar a luz un hijo en el tiempo determinado, el cual Dios mismo había estipulado. Entonces, cuando Abraham está recibiendo la noticia, el hermano se ha de haber sentido gozoso, feliz, porque él era el hijo de la promesa. Ya Ismael tenía 13 años, pero Ismael era el hijo de la carne, que había sido procreado con la sierva, con la esclava Agar, la egipcia. Pero en cambio acá se concretizaría, se cristalizaría lo que Dios le había dicho en un tiempo atrás. Entonces tuvo que haber regocijo, alegría en el corazón de él. Cuando él escucha la noticia, detrás de la cortina, como lo decía la semana pasada, una expresión en salvadoreño, detrás del cancel, estaba escuchando, Sara escuchó la noticia. Entonces cuando la oye, ella se puso a reír. Ese reír provino, hermano, en sí, ese reaccionar de ella, de una duda. O sea, que ella al reírse estaba dando a entender que dudaba de lo que se estaba diciendo al otro lado. Y el hecho es que esa duda, como algunos expositores dicen, bien podía ser que Dios reaccionara juzgándola en ese mismo instante. Porque esto es como el contraste, lo diría de esa manera, de lo que es la actuación de una persona que le cree a Dios. Es decir, lo opuesto a alguien que le cree, lo opuesto a esa expresión, yo creo o creo, es que una persona no crea nada. Lo opuesto a una persona que es creyente es alguien que es incrédulo. Siempre hay un lado positivo y un lado negativo. Entonces, en el caso de Sara, parece ser que ella estaba dando a conocer lo opuesto a una persona que le cree a Dios. La frase que reza en la Biblia es esta: para el que cree, todo le es posible. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que una persona que quiere agradar a Dios tiene que tener la fe. Si no hay fe, entonces no hay un complacer. No lo hay. Entonces aquí la reacción de Sara era muy evidente, que ella estaba dando a conocer incredulidad. Es decir, duda. Si en ese momento Dios hubiera querido actuar, hermano, lo hace juzgándola. Lo hace. Porque ese reírse era dudar de lo que Dios había dicho. Y cuando Dios es el que habla, jamás el hombre tiene que atreverse a tener ese tipo de reacción. Si Dios habla, uno lo que tiene que hacer es creerle. Por eso es que viene Dios, denote lo que hace, porque es Dios el que está dando la noticia a Abraham. Entonces lo que hace allí, en ese mismo instante,
al ver la reacción de Sara, que se había reído por su incredulidad, y decía que su misma risa es el resultado de una duda. Y esa duda, la cual ella mantenía, habiendo tomado ese tipo de reacción, Dios tenía que cortarla. Pero ¿cómo es que se puede cortar una duda con una reprimenda? Dios tiene que darle esa reprimenda. Te has reído. Esas fueron las últimas expresiones que leíamos. O sea, fue confrontada. Que no me he reído, te has reído. Esa es una reprimenda. Y eso que Dios está haciendo es para quitar la duda que hay en el corazón de Sara. Y es donde aparece aquella frase que nunca se nos tiene que olvidar: ¿hay algo imposible que Dios no pueda hacer? Todas las cosas son posibles para Dios. En los peores momentos o en las peores circunstancias que a alguien le corresponda enfrentar, sepa que para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, habiendo añadido la reprimenda, las expresiones esas, que para Dios no hay nada imposible y que lo que Dios había hecho se concretizaría, ella tenía que creerlo, tenía que engranar. Entonces, muchas veces uno puede tomar como hombre, ya sea una reacción positiva o una reacción negativa. Cuando Dios, lo que decía al principio, da una noticia de bendición, como la estaba dando aquí, ¿verdad? Algunos pueden decir, ¿será posible? O puede ser a lo mejor una reacción negativa. Pero otros pueden reaccionar así, creyendo, ¿verdad?, abiertamente que Dios lo hará. Así creyendo, aferrándose que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha dicho. Entonces, hermano, por eso es que yo no me atrevo a juzgar la reacción de Sara. Si Dios no lo hizo en ese momento, ¿quiénes somos nosotros? O sea, ella falló en ese instante, porque hay que percatarse que ella tuvo esa duda por los elementos que explicamos la semana anterior. ¿Cuáles? Ya ella tenía 90 años, ya era una anciana, ya el periodo, hermano, el cual toda mujer para poder concebir hijos en el momento cuando está joven puede hacerlo, pero esta mujer ya le había pasado hasta la menopausia, ya no podía, era una anciana, era una bisabuela, lo diría yo de esa manera. Entonces ahí podemos observar o enumerar los aspectos por los cuales ella dudó. Vio su cuerpo, era una anciana. 2, ya ellos no podían tener placer con su esposo. Ella sabía que ella ya no tenía esa capacidad, ni tampoco su esposo Abraham. Entonces por eso es que ella se puso a reír. Allí observamos eso. Pero Dios tuvo que darle esa reprimenda. Dios tuvo que colocarla en un lugar donde ella tiene que estar, en donde están todos aquellos hombres que le creen a Dios y que saben que Él de lo imposible puede hacer cosas posibles. ¿Entendimos? Entonces eso es lo que observamos la semana anterior, la pequeña reseña dentro de la introducción. Cuando esto entonces sucedió, entonces viene la continuación. Después de esta conversación de Dios con Abraham y darle la reprimenda a Sara, entonces ahí están todavía los invitados. ¿Quiénes son los invitados? 3 personajes celestiales. 2 de ellos son ángeles y uno de ellos es el Dios Todopoderoso. Es el creador del universo. Es el que hizo todo en esta tierra, ¿verdad? Entonces ahí estaban ellos en ese mismo instante cuando la conversación con Sara ya habría de terminar. Por eso es que dice el versículo 16, ya iniciando la exposición de esta noche, y dice: y los varones se levantaron de allí, es decir, de donde habían tenido la conversación, estos invitados celestiales. Cuando ellos se apartan de este lugar, se levantan, lo primero que hacen,
Mire qué tremendo es esto. Es divisar, es decir, colocar su mirada hacia la llanura de Sodoma. Ahí ponen su mirada ellos, hacia esa llanura. Es decir, que ahora que ellos se levantan y ponen su mirada hacia la llanura de Sodoma, ahí se está dando a entender que ellos no solamente habían descendido del cielo para cumplir un cometido, un propósito nada más, que ya lo hemos desarrollado, que es impartir o dar la noticia a Abraham que su mujer habría de dar a luz un hijo, sino que al ver hacia ese lugar podemos lucidar que había un segundo propósito por el cual ellos habían descendido del cielo. Pero ¿cuál es ese segundo propósito al ver la llanura de Sodoma? Al ver hacia allá es porque traían bien en claro una misión. Hasta este momento, ahí está Dios y estos dos se levantan. Es decir, que ha llegado el momento de reaccionar. Fíjense que hay un dato muy interesante dentro de las tradiciones y la misma historia. Los expositores y algunos historiadores lo narran, que cuando una persona se ponía de pie, ¿verdad?, ya para poder partir o marcharse, ya no era el momento de detenerlo, porque eso implicaba urgencia en la persona que presentaba tal reacción. Entonces ellos se levantan, y ahora que van dentro de los mismos aspectos históricos, se denota que la persona que había mostrado cierto grado de hospitalidad al principio tenía que culminarla. ¿Cómo culminarla? Es decir, que así como le había recibido de manera grata, complaciente, habiéndole servido, mientras ellos comían, Abraham estaba de pie. Esa era parte de las mismas costumbres, aunque Abraham no comiera. Pero ahora que ya habían comido y habían dado la noticia, al ponerse de pie, entonces la reacción de Abraham tenía que apegarse a las costumbres de ese tiempo. Pero ¿cuáles eran esas costumbres? Abraham tenía que acompañarlos, o sea, culminar su hospitalidad. Por eso es que lea el verso 16. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, divisaron hacia donde se cumpliría la segunda misión, y dice, y Abraham iba con ellos. ¿Qué dice la última frase? Acompañándolos. Iba con ellos acompañándolos. Por eso es que algunos escritores dicen que según la tradición él fue tan lejos con ellos, iba caminando con ellos, y llegan al sitio conocido como Cajar Berucha. Es expresión en el hebreo, Cajar Berucha, Barucha. Desde ese sitio de Cajar Barucha, en el hebreo, desde ese sitio, ahí se puede ver el mar Muerto, se puede divisar a través de un barranco. Desde allí entonces, hasta donde estaban, desde allí hasta allá, Abraham los acompañó. Él iba caminando con ellos, ¿verdad? Ellos no iban a quedarse para siempre. Allá iba con ellos. Cuando él iba caminando con ellos hasta ese lugar de Cajar Barucha, entonces es donde se le da continuidad al versículo número 17. Hasta allí, hasta Cajar Barucha. Ya estando allí, parece ser que ocurre algo. Acuérdense, hermano, yo les mencionaba a ustedes, pero capten esta idea. Les dije que se habían puesto de pie, y más de alguien de ustedes dijo, ay, solo dos se pusieron de pie. No, los tres iban con Abraham, el que había ofrecido hospitalidad. Entonces cuando llegan a ese Cajar Barucha, hasta ese sitio donde se divisaba todo, allí ocurre algo. Ocurre algo. Pero hay algo que me intriga, y no me voy a quedar con eso. Mientras ellos iban caminando de pie, eso que me intriga a mí, es que allí no solamente se mostraba hospitalidad de parte de Abraham,
no solamente se estaba identificando con las costumbres de su tiempo, sino a la vez se muestra que había un lazo de amistad. Es decir, entre los tres seres angelicales y Abraham había una amistad. Y fíjese que esto me viene como idea a mí, por eso es que no quiero quedarme con ninguna intriga, porque cuando uno lee el libro de Génesis un poquito más atrás, de donde iniciamos hace unos meses el estudio, uno encuentra a un personaje que de la misma manera acá, claro, allá no se puede entender de manera literal, aquí sí podemos entenderlo de manera literal, allá no. ¿Qué dice la frase en Génesis? Dice que hubo un personaje que caminó con Dios. Diga la frase conmigo: caminó con Dios. ¿Cuál era su nombre? Enoc, correcto. Caminó de la mano con Dios. Si uno lee la frase, uno puede decir, bueno, caminó de la mano con Dios, ¿verdad? Caminó con Dios. Es como que darle la mano a Dios. Pero fíjese que la frase no debemos de entenderla de manera literal, sino que lo que significa la frase allí, que no caminó de la mano con Dios, lo que significa es que él caminó en obediencia con Dios. Fue obediente. Fue un hombre que marcó la diferencia en su época. Mientras todos estaban, hermanos, refundidos en el pecado, viviendo una vida disoluta, apartada de Dios, él marcó la diferencia. Fue obediente en su época. Entonces ahí uno interpreta la frase: fue obediente, caminó, intimó, estuvo cerca de Dios. Alguien que está cerca de Dios, intima, tiene obediencia. Alguien que se aleja ya no es obediente. ¿Se recuerdan ustedes de Pedro cuando intentó volarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote? ¿Se recuerdan ustedes? Cuando peleó él, porque Pedro peleó en el Getsemaní, hermano. Peleó. Sacó, hermano, a relucir quién era él. Sí, sacó a relucir, porque en el momento del enfrentamiento, cuando nosotros no reaccionamos de manera espiritual, sino carnal, ahí damos a conocer quiénes somos. Hace unos 2 días aquí sucedió un problema. Entonces yo lo denoté rápido y fui. Aquí, ya ustedes se habían ido. Entonces, y le dije al hermano: ¿y por qué están en ese malestar, vea? Es que él me dijo ciertas palabras que me ofendieron. Entonces vengo yo y le digo: hermano, cálmese, vea, retírese. Pero la otra persona, que tiene un carácter de 1000 demonios, quería buscarlo a trompones y lo estaba retando. Entonces yo le dije: hermano, retírese, déjelo. No, me dice, es que me he retado, me dijo, me tocó, me dijo el ego. Me sacó a mi mamá. Imagínate un hermano sacándole la mamá a otro aquí. Tú. Con solo decirle así, hermano, tú, ya se ofende. Y él no se lo dijo tú. Se lo dijo de manera verbal, oral. Un cristiano. Entonces le expliqué yo al hermano, lo traté de calmar. Ya de último le dije: mira, no responda, no se rebaje. Es la expresión que utilicé: no se rebaje. No, hermano, le digo, no, reaccione, no. Y se fue calmando. Es cierto, me dijo. Sí, le dije yo. Entonces, cuando una persona en el momento del enfrentamiento reacciona de manera negativa, eso es lo que es él. Pero cuando alguien reacciona de manera positiva, eso es lo que es él. No sé si me explico. Que alguien dice que ya me sacaron el ego, ya me sacaron el indio. Ese es lo que es un indio. Es un carnal. Para que haya un pleito tienen que ver 2 personas. ¿Estamos? Y yo no voy a ser parte de esos que pelean. Hay personas que creen que gritando, diciendo expresiones incoherentes, son hombres. Cuando usted observe esto, hermano, porque hablar de humildad, hablar de retirarse cuando hay un problema, a eso se le llama cobardía. Entonces, en el tiempo pasado,
dentro de la misma filosofía griega, cuando una persona era un débil, esa persona era alguien ¿qué le digo? Que se le trataba como un cobarde. Entonces, pero fíjese, considerando este detalle, la persona que se cree fuerte y dice que yo pues soy aquí, esa persona que grita en la casa, le grita a sus hijos, le grita a su esposa, está tratando de dar a conocer que él tiene dominio, tiene autoridad y que él es fuerte. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero una persona que reacciona así en el momento del conflicto, en lo que hace se denota que es el más débil. O sea que lo que está dando a conocer es su debilidad. Pero cuando alguien se aleja, aunque le traten de cobarde, que no sirves, que vení pues, esa es la persona más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene dominio de sus aspectos emotivos. Tiene dominio de esas emociones fuertes que esa persona está teniendo. Entonces Pedro, la reacción de él en el Getsemaní fue pelear, hermano. ¿Por qué? Porque no se había preparado. Allá en el Getsemaní Cristo les dijo: orad conmigo, oren, orad. Lo hicieron ellos. ¿Cuál era la razón por la cual tenían que orar? Para que no cayeran en tentación. Muchas veces nosotros creemos que el triunfo, la victoria en la vida espiritual consiste en nuestra fuerza física. Sígalo intentando el otro año usted, siga como va ahorita. Siempre su vida va a ser de derrotado, derrota tras derrota, se va a pegar en la cara. No es nada el accidente que tuvo el Titanic. El suyo va a ser peor. Si el Titanic se hundió, usted va a hundir a toda su familia, va a hundir a los que lo rodean, porque siempre va a seguir peleando con sus armas, va a pelear con su fuerza física. Cuando la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, contra huestes, contra demonios. No sé si me explico, pero hay personas que dicen que yo voy a aprender karate al nomás terminar el año 2017. Practique karate que va a seguir siendo carnal. Pero qué tal si alguien dice: no hombre, si este año yo la molé, este año yo la regué y no he vivido para Dios. Haga compromisos con Dios. Dígale a Dios este año que viene: Señor, ayúdame a formalizar mi vida, ayúdame a pegarme a ti, ayúdame a estar cerca de ti. Uno tiene que ser sincero con Dios. Soy amolado, mi carne no me ayuda para nada, sino que es antagónica, es decir, la vieja naturaleza es antagónica. Señor, me estoy muriendo, me estoy disecando, no puedo pelear sin ti, pero ayúdame en medio de mi debilidad, ayúdame. Y la fuerza de Dios vendrá cuando nos sometamos, porque así somos. Queremos parecer fuerte ante los demás por el orgullo que tenemos, y somos los más débiles. La fuerza en el cristianismo, en la vida espiritual, se muestra cuando usted está pegado a Dios. Entonces Pedro, vea la reacción que tuvo, carnal por no haberse preparado. ¿Cómo caminaba cuando después de tal experiencia desagradable para él en el Getsemaní, que todos salieron huyendo y lo dejaron solo al Señor? Pero ¿cuál era o quién era el único discípulo que iba detrás de él? Pedrito, Peter, allá iba detrás. Y se iba, allá estaba el Señor debajo. Allá lo tenían por una fogata. Y una mujer se le acerca: tú eres uno de ellos, se te echa de ver en tu hablar. Porque cuando usted ha caminado cerca de Él, su forma de expresar cambia. Cuando usted está cerca de Él, hasta su forma de vestir. Digan gloria a Dios. Una persona que se aleja ya no habla igual como antes. Una persona que se aleja anda bien entubado,
camina como chango, dando a conocer a los demás que es valiente. Ahí iba escondiéndose hasta que maldijo que no le conocía en las 3 negaciones. Caminar de lejos, eso corrobora que una persona ha perdido su comunión, se ha alejado de Dios. Enoc estaba cerca de Dios, caminó con Dios. Estamos aquí, iglesia. Diga esta frase conmigo: estoy aquí para entender la palabra, porque he venido con hambre. Entonces era amigo de Dios porque caminó con Dios. Ahora que Abraham se levanta con los 3, ¿qué lucida usted y qué entiende usted ahí? Que él tenía una amistad. Ahí se entiende, no, ahí no necesito yo interpretar la frase, se entiende de manera literal. Lo que está escrito ahí en el verso 16. Iba caminando con ellos, o sea, mostraba una amistad, más que hospitalidad, había una amistad. Y qué tremendo es que él mantuvo esa amistad, porque la Biblia llama a Abraham amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Cómo caminaría usted con un amigo? Estoy muy seguro que usted en el ámbito secular, en su casa, en la colonia, en el centro de estudios, usted tiene amigos. ¿Qué es lo que hace cuando alguien tiene una amistad con otro? Máximo en los celulares que han sacado hoy, la tecnología. ¿Qué es lo que hace usted con un amigo? Todo el día pasa hablándole con el celular, ni respeta el trabajo que le han dado. Porque hay gente que no tiene esa ética. Creen que a la hora del trabajo tienen que estar con el celular en la mano, irrespetuosos. Razón tendría el patrón de correrlos, porque a la hora del trabajo no se tiene que estar leyendo la Biblia, ni mucho menos chateando con el celular, ni tampoco tomándose fotografía. Es hora de laborar, son 8 horas, respete. Está bien cuando usted ya tiene el tiempo libre, se comunica con sus amigos, pero no la hora del trabajo. Hay gente que anda, hermano, ahí anda con el celular, le suena el trabajo, está trabajando. Entonces una persona que tiene un amigo le llama: te llamo para saludarte, te deseo buen día. Le mandan mensajitos bien bonitos, ¿verdad? Deseo que sueñes con los angelitos. Ay, si amaneces vivo mañana, ay, que sigas siendo bendecido. Mensajes bonitos, ¿verdad? Tiene una amistad con alguien. Entonces, dentro de esa misma amistad hay cosas que se confiesan, es decir, se tiene, ¿qué le digo? El valor de poder comentar cosas secretas, porque hay amistad. Entonces, cuando hay una amistad verdadera, genuina, hay esa fiabilidad. Entonces, Abraham tenía esa intimación con Dios, era su amigo. Más que llamarle el padre de la fe, Dios era su amigo. Qué lindo ser amigo de Dios. Dice que qué lindo es esto cuando uno estudia. Aquí ya pasamos por eso. En la mañana estudiamos el tabernáculo, estudiamos el templo. Y me recuerdo hace muchos años que estudiamos el tabernáculo, yo mencioné una frase acá. Alguien preguntaba: ¿qué es el tabernáculo? Es el punto de encuentro, el punto de cita entre Dios e Israel. Porque ahí estaba la tienda del tabernáculo, en medio del campamento. ¿Quién es el que siempre estaba allí? Dios, porque ese era el lugar de cita. ¿Quién es el que puede fallar a esa cita? El hombre, Adán lo hizo. Todos los días se encontraba con Dios en Génesis. Y ese día, en el lugar donde se encontraban todos los días, por esa amistad que tenía, ¿quién la rompió? Adán. ¿Quién tuvo que buscarlo? Dios. Pues Él está aquí porque ha venido a buscarte. Se ha roto esa amistad con Él. Acuérdate, el mismo Cristo dice: el Dios hecho carne, sin mí nada puedes hacer. Es decir, sin mí tu vida está molada. Sin mí no puedes ser feliz.
Sin mí no tienes nadie quien te responda en la hora de la situación difícil. Pero con Dios todo lo podemos. Entonces había una amistad más que hospitalidad. Ya iba con ellos. Y cuando ya estaba allá, cerquita del sitio que yo le acabo de mencionar, Cajar Baruch, es donde sucede esto. Porque cuando hay una amistad, hay amor. Y no se pueden guardar secretos, máximo si es con Dios. Entonces dice el verso número 17, Jehová dijo, repita la frase conmigo, Jehová dijo. ¿Qué dijo Jehová? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué significa esa frase? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dijo Yahweh o Jehová. Usted sabe qué significa la frase encubrir, ¿verdad? ¿Se recuerda la frase que aparece en Proverbios? El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo declara y se aparta de él halla misericordia. ¿Qué es encubrir? Es esconder. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios? Encubriré, es decir, guardaré este secreto, lo esconderé. El propósito por el cual, lo diría de esta manera, el segundo propósito para el cual yo he descendido, lo habré de esconder, habré de encubrir el por qué ellos vieron hacia la llanura de Sodoma, porque había esa intriga en Abraham. Óigame, hermanito, cuando hay algo lo cual nosotros querramos entender, Dios siempre lo explicará. O sea, algo que no entendemos y le digamos a Dios, Dios, quiero entender, Dios te explicará. Dios tiene que decírtelo. ¿Se recuerda usted en el 39 y 40 del libro de Job, cuando aquel hombre comenzó a maldecir el día en el cual él había nacido, de ver su desgracia? Comenzó a altercar contra Dios. Mire, lea el libro de Job, va a ver usted que eso sucedió. Comenzó a pelear contra Dios, comenzó a reclamarle a Dios. Ok, Dios lo dejó que hablara, que se desahogara, decimos nosotros. Y Dios me lo agarra en el 39 y 40, me lo comienza a agarrar. ¿Dónde estabas tú cuando creé las constelaciones? ¿Dónde? Respóndeme. Cíñete como hombre. O sea, es necio altercar contra Dios. Es más sabio de sabios cerrar la boca y esperar en Él. Correcto, bendita mujer. En el momento cuando usted esté siendo probado, cállese la boca. Y es cuando decimos, pero te estoy sirviendo. Mira que este año comencé a ser diácono y he abierto la casa para ser líder. Y está siendo probado. Mejor cállese. Deje que Él le explique. Y si no le explica, cállese. Porque ¿quién podrá altercar contra Dios? Alguien que alterca contra Dios es un necio. Es un necio. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Aleluya. Es eso. O sea, si habrá de haber alguna duda, Dios te la va a aclarar. Un interrogante, Dios te la va a aclarar, Dios te va a responder. Aquí había algo en el fuero interno, en el corazón de Abraham. Y viene Dios, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Le habré de esconderlo. El objetivo por el cual yo voy a enviar mis 2 mensajeros hasta Sodoma. Entonces aquí, más abajo, en los siguientes versículos, vamos a entender el por qué Dios no esconde sus misterios,
no oculta, sino que declara sus propósitos. Pero para hacerlo, no lo va a hacer con cualquier persona. Por eso es que, mire, hermano, los incrédulos son insensatos. Hasta los ateos son tan insensatos que tienen cuerpo, yo así lo veo, cuerpo de pavo real, pero son necios. Porque hay quienes han sido dotados con inteligencia, una inteligencia grandiosa, pero siguen teniendo cuerpo de pavo real. ¿Por qué digo eso? Usted conoce esa ave, ¿verdad? El pavo real. Cuando extiende su plumaje, es impresionante los colores de sus plumajes. Entonces la gente dice: ¡ay, qué bonito, puro arcoíris! Impresionante. Pero ese animal es bruto. Si usted estudia el comportamiento de algunos animales, ¿por qué bruto? Brutus. Porque es el animal, es el ave que pone sus huevos y no los esconde. Es bruto. O sea que lo que tiene en el cuerpo de belleza no lo tiene en su cerebro. Y hay quienes no tienen belleza en su cuerpo, sino que tienen cerebro. Ahí tiene usted este gran sabio científico, nacido en Inglaterra, Stephen Hawking. A mí me gusta leer mucho de sus libros. Impresionante. O sea, tiene las mismas características de Albert Einstein. Impresionante. Estuve leyendo y hace poquito acaba de decir Stephen Hawking que nosotros acá en este mundo debemos de proyectarnos en el futuro en colonizar la luna. O sea que el tipo lo que tiene en el cerebro es inteligente, hermano, porque no hay hombre hasta este momento científico que se le compare, a pesar de estar parapléjico y habla a través de una computadora. Puede ser que tenga la mitad de una mente impresionante, pero la otra mitad la tiene muerta. Porque al pensar colonizar, nunca ha pensado usted colonizar la luna. O sea, piensa que es algo fácil, ¿verdad? Es como decir, vamos a evangelizar Pampe. Es fácil porque ahí está. ¿Creen que hay aire en San Salvador para respirar? Hasta los impíos lo dicen, ese grupo llamado Maná, que en un principio fueron cristianos, sacaron una canción ya viejísima que dice: ¿cómo podré yo vivir sin aire? O sea, esto es tan mejor que Stephen Hawking, porque al pensar cómo una persona puede vivir en este planeta sin aire, y pensar, ¿podemos vivir sin aire? No podemos. Pero en cambio, qué loco dice: colonicemos la luna. Piensa que es como irse allá a otro país, ¿verdad? Es igual que el pavo real. Entonces, hermanitos, hay quienes tienen el cuerpo, pero no tienen cerebro. No lo tienen. En este caso acá, habría de prepararse la expresión más correcta sería el clima para poder revelar el secreto de Dios. Dios no se lo revela a cualquiera, sino a los que están en una amistad con Él. ¿Se recuerdan ustedes la frase que uno de los que estaban en aquella época cuando Cristo vino en su ministerio le dijo al Señor: Señor, ¿y por qué a nosotros nos hablas por parábolas y nos explicas? Así, lo voy a parafrasear. Pero en cambio a aquellos les hablas por parábolas y los dejas en la luna. Acuérdense que la palabra parábola lo que significa es una comparativa. Esa es una parábola, una comparativa. Entonces, a algunos les hablaba por parábola y no les explicaba nada, pero a ellos sí les explicaba. ¿Por qué? Porque los secretos del reino no se le comentan a cualquier persona, sino solamente a aquellos que hacen su voluntad.
Y vuelvo a lo mismo de ese ejemplo, cuerpo de pavo real. Que hay quienes tienen una mente impresionante y dicen, no, es que yo entiendo todo, yo quiero que Dios ya me reveló todo. Dios no puede revelar las profundidades de su sabiduría. Y hay personas que dicen, yo quisiera que si un ángel se me apareciera allá para entender a Dios. Ahí va a pasar todo el tiempo y nada va a pasar. En su misericordia y en su gracia, Dios revela cosas grandes a los pequeñitos, a quienes Él le place revelarlas, pero que van a hacer su voluntad. Que si quisiera que Dios me revelara ya las calles de oro para poder seguirlo. No, aquí está la única revelación, que es la palabra. Dios revela, nunca se le va a olvidar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 33:3. A los que están cerca de Él, a sus amigos. A sus amigos. Por eso es que Cristo le dijo a sus discípulos, de aquí en adelante yo no los voy a llamar a ustedes siervos, sino amigos, porque un siervo no sabe lo que su Señor hace, en cambio un amigo sí. Abraham era muy cercano a Dios, era su amigo. No podía dejarlo inconcluso, pero tenía que haber cierto tipo de requerimiento, el clima apropiado. ¿Pero cuál? Veamos lo que dice el verso 18. Voy a volver a repetir el verso 17. La pregunta: Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Me gusta este texto. Dice que cuando uno lo explica, uno llega a entenderlo de esta manera, hermanito. Abraham era obediente ahora era una persona espiritual. Antes no. Una persona fuera del evangelio, fuera de la relación con Dios, es un desobediente. Abraham ahora engranaba con el propósito de Dios. Dios sabía que este hombre de aquí en adelante, claro, él seguía siendo humano, porque mientras estemos aquí con los pies en la tierra, seguimos siendo humanos. Imperfecciones siempre van a haber, errores de todo tipo siempre van a haber. Hay personas que creen que cuando alguien tiene esa relación con Dios llega a ser un superhombre. ¿Por qué cree que la gente, su familia, lo juzga a usted? ¿Ah? ¿Por qué lo juzga a usted la gente? Su familia. ¿A dónde van los que mienten? Los de la palabra que cambia, dicen. Son expresiones que nos dicen. ¿Ah? Y dicen que es cristiano. Que la gente del mundo piensa que cuando venimos al evangelio vamos a ser Superman, es el hombre araña, ¡ah! La mujer maravilla. Errores siempre vamos a tener. Un día vamos a ser perfectos en cuerpo, alma y espíritu, cuando seamos glorificados. Porque esa es la esperanza nuestra. Entonces Dios sabía, conocía a Abraham, que la vida de este hombre había cambiado. Su búsqueda era diferente a la de antes. Ya había madurez espiritual, madurez emocional, ya había madurez física. Ya no era el mismo que había vendido a su esposa allá en Egipto. Y por eso aquí Dios ve eso en la preparación. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, Dios ve cosas que en el presente nadie las ve contigo. Las ve en el presente y sabe lo que tú vas a hacer en el futuro. Habiendo de ser una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, el padre de la fe. Por eso es que la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, en base a ese creer, en base a ese relacionar con Dios, no se había logrado la perfección, pero era un hombre de bendición. De los lomos de él saldrían naciones, saldrían personas que
si se conservaba la enseñanza del conocimiento de Dios, hermanos, preservarían ese legado que Abraham tenía. Porque el que conoce a Dios es bendecido, el que tiene a Dios lo tiene todo. Y Dios, como conocía tanto, vio en el verso 19 eso también: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Los cambios. Dios ve que este hombre en el futuro, Dios sabía que este hombre, ese legado lo iba a transmitir a sus hijos. Es decir, que su comportamiento iba a ser el idóneo, el correcto para con su familia. Qué tremendo es cuando Dios nos conoce, ¿verdad? Algunos nos conocen aquí en la iglesia. ¿Nos conocerá Dios cuál es nuestro comportamiento en nuestra casa? ¿Conocerá Dios qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Conoce Dios que nosotros transmitimos lo que hemos recibido, la enseñanza, a nuestros hijos? A Dios respóndale, hermano. Porque algunos por apariencia, solo aquí somos cristianos, pero en la casa usted no corrige a sus hijos. En la casa usted no guía a sus hijos. Aquí los vienen a presentar y solo vienen a presentarlos y ni lo guían al evangelio. De nada sirve presentar un niño, de nada sirve presentar gemelos, 20 cipotes, si no le damos la instrucción, no lo guiamos, no le damos la brújula, el mapa. Eso no sirve. Una oracióncita nada más: Señor bendice a la mamá y el papá, Señor bendícele. Solo a eso vienen, ya no se acercan aquí. Eso no sirve de nada, hermano. Lo que sirve es esto: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Es decir, que este tipo, por su madurez espiritual, por el conocimiento hacia Dios, él va a ser un buen sacerdote. Él va a preservar el legado. Él va a ser una persona que va a actuar de manera coherente a favor de su familia. O sea que no se va a cuidar solamente él, sino que él va a cuidar de su familia, de los suyos. Mire, hermano, algo que yo admiro de Noé es que predicó 120 años y nadie se le convirtió. Pero al menos se ganó su familia. Y yo le pregunto a usted, porque alguien puede decir: yo acabo de venir, hermano. Y hay otros que tienen el ego que dice: ya tengo 30 años de ser evangélico. ¿Te has ganado a tu esposa, viejo? ¿Te has ganado a tus hijos o todavía andan de marihuanos? ¿Te los has ganado con tu conducta en la casa? ¿Ah? ¿Les has hablado del evangelio? ¿Les has hablado de la justicia de Dios? ¿Les has hablado del infierno? No. Cada quien que se salve. Ese es tu problema. Este hombre sabía a Dios quién era. Qué galán que Dios dijera lo que está diciendo de Abraham aquí, de nosotros, ¿verdad, hermano? Pero es lo contrario. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Es decir, que ellos tenían que continuar viviendo en obediencia, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Estos son los aspectos como requerimiento para que Dios intime contigo, que Dios revele sus secretos. Porque uno puede hacer una cosa, aquí puede cantar corito, puede venir con Biblia, y en la casa el montón de hipotes viendo a Chucky en la noche, viendo la novela hasta las 12:30 de la noche. Por ahí anda un niño, hermano, que anda contando que él ve películas de terror en su casa. Qué lástima, los padres no lo cuidan. Ese niño va a terminar endemoniado si no lo cuidan. A mí me da mucha lástima, me da tristeza cuando comienza a decir alguien: es que mi papá no tiene cuidado de mí. Un niño vino contando: yo veo películas al rojo vivo, me dijo. Un niño de 7 años me vino contando: yo veo películas pornográficas, me dijo, con mi papá en la computadora. Vení, dice que le dijo, para que te hagas hombre. Y lastimosamente el hermano aquí viene
Dios conoce nuestra vida, cómo usted va a crecer espiritualmente, cómo usted va a desarrollarse, cómo usted va a poder sentirse complacido. Algunos venimos aquí a dormirnos, algunos vienen a bostezar, otros vienen a recibir una media terapia. Piensan que ese es el todo por el todo. Dios lo que pide de nosotros es obediencia. Y que cuides a tu familia, que ames a tus hijos, los instruyas. ¿Qué dice Eclesiastés? Instruye al niño en su camino, instruye a los tuyos, cuídalos. Y eso es lo lindo. Abraham lo hacía, lo iba a hacer. Y dice el verso 20: entonces Jehová le dijo, y aquí le revela ya a Dios, miren, lo que no quería encubrirle, porque era su amigo. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice el verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Pastor, pero ¿qué nos está comentando usted ahí? El secreto. ¿Cuál secreto? Yo no lo veo secreto, diría alguien. Dios le está revelando aquí la condición espiritual degradada físicamente, su degradación física, de cómo estaba esta ciudad. O sea que, hermano, yo lo que veo aquí en esto es que Dios ya había hecho una evaluación. ¿A dónde? En el cielo. Ya lo había hecho. Antes de pegarte una patada, una persona primero te advierte. Hay personas que les gusta andar bromeando mucho. He conocido hermanos por allá que solo bromeando andaban. Solo bromeando. Yo les dije una vez: no bromeen. Todo hombre, cristiano o no cristiano, tiene que guardarse respeto el uno con el otro. Y como le gustaba andar bromeando, entonces viene y le advirtió: no bromees conmigo, no te pases de la raya. Y el otro le decía: si lo haces, yo lo sigo haciendo. ¿Y qué? Cuando vino a sentir, lo agarró patadas. Pero antes ya le había advertido en el aspecto humano. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando Dios va a derramar su juicio, primero te advierte. ¿Y sabe por qué lo hace? Que no venga con aquel cuentecito erróneo que la gente dice: Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Esa es pura farsa. Eso no aparece en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia. Ese es invento, es fuera de contexto. Dios aborrece el pecado y aborrece el que lo hace. En ese estado el hombre está en una enemistad contra Dios. Dios ama al que se arrepiente. Así como el caso de nosotros, Dios nos ama mucho. Pero aún así, que Él odia el pecado y odia a quien lo hace, Dios lo advierte, le advierte al hombre. Como Dios había evaluado todo arriba, cuando Dios va a actuar es porque su juicio es correcto, su juicio es santo. ¿Me entiende, hermano? Dios es Dios y Dios es puro. A Dios nadie lo puede juzgar ni acusarlo de despropósito alguno. Ya lo había evaluado. Entonces, la buena noticia: vamos a ir allá, y también, como ya hemos evaluado su pecado, vamos a destruirla. ¿Por qué Dios había evaluado el pecado de esta nación? ¿Por qué? Vea usted lo que dice el verso 20. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta. Esa frase, clamor. ¿Qué significa esa frase, clamor? Es una apelación a la venganza y castigo que asciende hasta el cielo.
Así lo dice el comentario al hebreo de Levinsky. Así lo declara la frase clamor. Una apelación a la venganza y castigo que asciende hasta el cielo. O sea que este vocablo, clamor, sirve para dar un énfasis a la aseveración y es ubicar en medio de la oración para dar a conocer la prominencia al pensamiento principal. Apelación de venganza. Su clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, más y más. O sea que en lugar de ir menguando o de tener un límite, esto nos da una idea. ¿Qué pasaba con los antidiluvianos? ¿Qué dice la Biblia con los antidiluvianos? Dice que sus pensamientos eran de continuo, había un límite. No, hombre, eso iba creciendo. ¡Ey, ponele paros! No, hombre, iba aumentando. Entonces, cuando tu pecado no aumenta, sino que, perdón, no mengua, sino aumenta, tienes que saber esto. Dios va a actuar. Dios no es payaso de nadie, hermano. Aquí, estamos viéndolo en la historia esta. Dios no es payaso de nadie. ¡Ay, qué pues! Dios no es payaso de nadie. ¿Qué dice Gálatas? Dios no puede ser burlado. Iba en aumento. Iba en aumento. Entonces, como aquello iba en aumento, más y más, dice el texto 20, y el pecado de ellos se había agravado en extremo. ¡Extremo! Es porque ya llegó un colmo. Ya Dios está hastiado. Cuando dice, no, que ay, siga pecando, que Dios no existe. Eso dicen las personas sin conocimiento. ¿Qué dice la gente del mundo? Que no dice la Biblia. Dios tarda, pero nunca olvida. Jeremías 69:30. Eso no lo dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que Dios es tardo para la ira y amplio en misericordia. Dios es tardo. Ese tardar es porque te está dando chance. Y no tomes a broma que ese tardar para que tú continúes pecando no implica que Dios no va a actuar juzgándote. Y hay un dictamen, hermano, porque había subido hasta arriba. Y por eso es que dice el verso 21, vea la acción de Dios. Lo que le está diciendo a Abraham: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Qué significa eso? Dios quiere descender y convencerse. Por eso es que Él descendió, porque quería convencerse de que ellos habían procedido enteramente de acuerdo al clamor que había llegado. Mire, hermano, alguien me preguntaba: pastor, ¿y usted cree que el pecado apesta? ¿Qué dice de una persona que se muere, su cuerpo físico? Máximo que alguien lo entierran sin caja, cree que apesta. El pecado apesta. Hermano, cuando una persona en el pecado apesta, hermano, huele a ajo. Ya no es el mismo. Ya no despide olor grato. Yo cuando estoy aquí en la cátedra del púlpito, les estoy enseñando, yo siento un olor fragante. Aquí se huele bien rico, hermano. Aquí huele rico este lugar. Aleluya. Involúcrese en el pecado, usted va a apestar. Va a apestar. Dios quiso convencerse y vino con esos dos ángeles. Y vio, hermano, ahora estaba viendo ya de manera personal el por qué el clamor se había elevado y que tenían toda la razón, por lo cual ese clamor había llegado delante de él. El extremo de la iniquidad había llegado a una situación que ya no se podía.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Castigar. Castigar. ¿Pero por qué, pastor, va a castigar a esas ciudades? Qué interesante cuando alguien hace ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Y yo voy a responderle. Le dije que venía preparado. ¿Cuántos quieren terminar el estudio conmigo? A ver la hora. Sí, me quedan 2 minutos. El clamor había subido y él desciende. Y ahora dice, estos no cesan. Él ya había hecho su evaluación. ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Estaban practicando pecados horribles. La mayor parte de los que convivían allí eran homosexuales. Homosexuales. Si usted busca un diccionario y busca una definición, ¿qué significa la palabra homosexualidad? Alguien como es así, vea, puro chomachete, es un piña, pipián, un gay, Gatorade, jícama, pacaya. Vayamos a un diccionario, utilicemos las frases no para tratar de suavizar las expresiones. ¿Qué es homosexualidad? Es la práctica de relaciones eróticas con personas del mismo sexo. Homosexualidad procede de la palabra griega homo y del latín sexus. La noción puede hacer referencia a la interrelación entre hombres y entre mujeres. Esto de la homosexualidad se practicaba en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pues con eso? Ok, este pecado de la homosexualidad la practicaban las naciones gentiles. Y fíjense, hermano, hay una raíz de la expresión. Hay una raíz de la expresión. Ya, más adelante le voy a explicar otra raíz. Ahorita estamos dando una definición. Porque hay una palabra, y quiero dar la raíz de la palabra sodomita o sodomía. Porque esto ofendía a Dios. Porque esto no agradaba a Dios, le causaba náuseas, vómito. Por eso es que el Señor, cuando apartó a Israel, ellos tenían que ser diferentes. Y aquí lo dice, porque hay gente que dice, ay, los evangélicos la agarran contra nosotras. Señores, si la palabra no está en ese acuerdo, tampoco yo, que soy conocedor de la palabra. Abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico capítulo 18, el versículo 16 y 21. Ahí está cerquita. Ahí está cerca. Le dije capítulo 16, el versículo, perdón, capítulo 18, versículo 16 y 21. Quiero que lo lea conmigo, hermanito. Dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, y la desnudez de tu hermano. Y la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas en maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Ahí están, mire, hermano, los requerimientos. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándola con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de su Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer gallo gallina.
Perdón, esto es añadidura mía. No te echarás con varón como con mujer. Eso es abominación. Ahí está la prohibición. En este lugar había esa práctica de la homosexualidad. No te echarás con varón y con mujer, es abominación. Busquemos la palabra en el hebreo. ¿Qué significa la palabra abominación? Tiene varios significados. Para aquellos que ven bien sencillo, ay, tan bonitos que se ven dos hombres besándose. Tan chulo la baby y la Caro. Mire, hermano, cómo Dios ve esto. Dice es abominación. La frase en el hebreo, la interpretación, lo que nos da a conocer es esto. Es algo detestable, repugnable, repulsivo, asqueroso. Cuando algo a usted le causa náuseas, es horrible, ¿verdad, hermano? Cuando a veces uno se está cepillando y se traga un poquito de pasta. ¡Ay! O cuando usted va pasando, nosotros con mi esposa recorremos todos los días ese lugar, todos los días, a las 5 de la mañana, 5:30. Por el mismo sitio sentíamos un mal olor hasta que salió en el periódico. Pero qué horrible, qué patín, dice uno, ¿va? Horrible. Habían tirado un cuerpo que estaba en estado de putrefacción. Así como uno siente náuseas cuando siente un mal olor, así Dios siente cuando alguien practica este pecado de la homosexualidad. Náuseas, porque es algo asqueroso. Asqueroso. ¿Por qué una persona practica esto? ¿Porque lo violaron cuando estaba chiquito? ¿O porque trae otro tipo de hormonas? ¿O porque eligió vivir como mujer siendo hombre? Las personas que practican la homosexualidad es porque quieren vivir una vida contraria a como Dios diseñó todas las cosas, a como Dios estableció todo para el mismo bien del ser humano. Dios no dijo, el hombre tendrá que dejar, el hombre con el hombre tendrá que dejar padre y madre para unirse los dos hombres. El hombre tiene que dejar y la mujer tiene que dejar a papá y a mamá para unirse, para poder saciarse de manera fisiológica, para poder cumplir con el plan de Dios, el propósito de procrear, de multiplicarse. ¿Estamos, iglesia? Ese plan o ese propósito, ¿cómo se puede cumplir? ¿Hombre con hombre? Acaba un tipo de estar presentando a su marido, hace poco se casó. Y dicen que en todas las giras musicales él lo cargará para que lo cuide. Hace unos años sacaron una serie televisiva llamada Familia Moderna. Si usted ha visto Familia Moderna, da asco, más que risa. Hay latinos que trabajan en esa serie como esta señora apellidada Sofía Vergara. Familia Moderna, diferente. Y salen dos tipos ahí. Ay, que nos amamos los unos a los otros. Señores, esto es aborrecible. ¿Qué dice Levítico 20:13? Lo voy a leer yo. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Esa era la pena, la paga. ¿Qué dice el Señor en Deuteronomio? Allí, chequee su Biblia, por favor. Capítulo 23, versículo 17. Quiero terminar este estudio porque está interesante. Versículo 17 y 18. Dice así: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿Escuchó la frase? No haya sodomita.
Les dije que les iba a decir la raíz, ¿verdad? La palabra sodomita. La palabra sodomita se refiere a un prostituto masculino. Ese es un sodomita, un prostituto masculino. Esto era lo que se practicaba en Sodoma y en Gomorra. Por eso es que Dios estaba descontento, hermano, con estas ciudades. Dios está agradado cuando hay santidad en alguien. ¿Por qué de este resultado de la homosexualidad? La capital de la homosexualidad es Jerusalén. Increíble, ¿verdad? Como en los días de Noé. Y las características de Sodoma y Gomorra. ¿De dónde proviene esto, el resultado de la homosexualidad? La Biblia es muy clara, señores. Por si alguien le cuenta el cuentecito, porque hay gente que dice, bien suavizan. Es que a él quizás, como se crió con solo mujeres, se hizo marica. Señores, quiero llevarlos a la Biblia, el conocimiento de la palabra. El resultado de la homosexualidad es porque el ser humano ha elegido rechazar a Dios. Romanos 1, 24 y 27, leo yo la Biblia. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Verso 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso de gallo gallina, el uso natural por el que es contra naturaleza. Y dice el verso 27, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De ahí es donde proviene esta práctica. El resultado de la homosexualidad es el rechazar a Dios y vivir como los plante la gana. Óigame bien, aquellos que por ahí están escuchándome y son mujereros. Vas a terminar dejando a tu mujer y te vas a terminar casando con un hombre. O te vuelve gay. Sí, porque el que no siente satisfacción, hay gente que a cada rato cambia de mujer. Ya no sienten satisfacción con la cual comenzaron en su juventud. La ven arruinadita, se casan y luego arruinan a la otra, que no sienten satisfacción de nada. Entonces buscan hombres. Yo conocí un médico muy conocido en Santa Ana, que a escondida se iba para San Salvador. Y era un hombre que aparentaba ser feliz. Iba a buscar hombres donde él quería saciarse. Quería hacer aberración sexual. Y así son las personas. Alguien dice, es que yo así nací de niña. ¿Habrá alguna cura para esto? ¿Habrá alguna cura para esto? Me preguntaba alguien. Pues yo le dije que sí. De manera sensata, le dije que sí. ¿Y dónde puede ser la cura? En la Biblia está escrito que hay cura para eso. Primera de Corintios capítulo 6 versículo del 9 al 11 reza así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto, mire lo que eran los corintios, y eso éramos nosotros también antes. ¿Cuántos eran maricas aquí? No dicen amén, ¿verdad? Ah, pero ¿de cuántos eran hombres aquí? Ahí sí, vea. Esto era antes vosotros, dice Pablo. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es la cura a la homosexualidad? La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ese tipo de prácticas se efectuaban en Sodoma y Gomorra.
Horrible, ¿verdad, hermano? Por eso es que escribí esta frase de otro autor, y es muy importante, son las últimas que yo voy a leer. Ojalá que las encuentre, porque son frases que a mí me complacieron cuando yo las estaba escribiendo. Dice así, hermano: en este sitio de Sodoma y Gomorra había una práctica de pecado que era indetenible. Cuando esto subió a Dios, Dios comenzó a mostrar su descontento con estas ciudades, pues se habían convertido en el centro de toda maldad. Todas las perversiones que existían en el mundo se concentraban allí. Desde el más joven hasta el más viejo cometían actos lascivos y deplorables. Todo era una perversión sexual. Ya no tenía remedio, ya no había límites a ese pecado. Y dice esta frase: lo inhumano hacía alarde detrás y dentro de los muros que rodeaban estas extrañas ciudades. Por eso es que Dios decidió pesar el pecado de ellos, evaluarlo y descender de arriba y cortar su plan. Y por eso se lo explicó a Abraham lo que estaba sucediendo. Cuando Dios evalúa el pecado, Él no manda, sino que Él viene. Aquí vino con dos ángeles, ¿verdad? Allá en el detrás de las murallas de Babilonia apareció un dedo en el encalado, porque ya había evaluado el pecado. Hasta lo pesó, así como pesan las arrobas de café. Y uno se contenta cuando va llegando el saco, que hasta piedra le mete, ¿ves? De cómo hacen los que van a cortar algodón, pero ahí no vale trampa, hermano. Entonces ahí le pesan el café, hasta se lo revisan bien cuando usted lo está escogiendo. Y cuando le dicen: usted hizo 17 arrobas, contento usted. Imagínese cuando le pesan su pecado. Cuando pesaron el pecado de los sodomitas, la frase tekel tekel uparsin, mene mene tekel uparsin, pesado ha sido y ha sido hallado falto. Ya Dios evaluó tu pecado, de cómo lo evalúa. Entonces dice: hoy mismo viene a quitarte la vida. De aquí, conforme vayamos avanzando en el estudio, vamos a ir viendo la acción de Dios. Una cosa es cuando Dios te advierte y tú haces caso y dices: Dios, me arrepiento, aquí vengo, Dios. Dios puede obrar como lo hizo con Nínive, misericordia. Pero cuando alguien no entiende, dice: ¿qué? Que me mate si quiere. Somos tan atrevidos y bocones. Dios te está evaluando ahorita. Te está permitiendo seguir viniendo aquí al culto. Porque hay algunos que andan de pícaros todavía, hermano. Ojos pícaros, narices pícaras, metiendo la mano donde no tienen que meterla. Y andan con prácticas ocultas y dicen: ese hermano Wilber, dijo un hermano, aquí lo tengo en la bolsita. Pero Dios te tiene aquí y está desagradado contigo. Pero como te ama tanto, te advierte: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Por qué, pues? Porque está establecido que el hombre muere una sola vez y luego el juicio. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Cierre sus ojitos. Yo tengo 2 minutos nada más. Aprovechen estos 2 minutos. Tu vida está siendo evaluada, tu pecado está siendo evaluado ahí arriba. ¿Cuál va a ser tu proceder? ¿Vas a llegarte a Dios hoy que el año ya va culminando, o vas a seguir con las mismas prácticas? Yo te aconsejo que te vuelvas a Él. Vas a ser beneficiado, vas a ser perdonado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar. Si alguna persona le va a rendir su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. Pónganse de pie los que van a rendirle su vida a Cristo por primera vez. Rápido, tengo 2 minutos. Ya corre el primero. Si hay algún amigo que necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Hay alguna persona? Entonces hago una segunda invitación, rápido, 1 minuto más. No se vaya a ir lo mismo habiéndole Dios
hablado a su vida de manera personal. Si hubiera alguna persona quien necesite reconciliarse, póngase de pie. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Ay, hermano, yo lo hice escondiditas en mi casa. No, así como has pecado públicamente, arrepiéntete y conságrate para Dios. Hoy es la noche de restauración. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Un minuto, voy a terminar ya. ¿Usted cree que yo le voy a ir a rogar a su asiento? Hágase el favor usted solo. Hágase el favor. Si Dios no lo ha malmatado hasta el día de hoy, es porque su misericordia se está extendiendo. Levántese de su asiento. Levántese. Venga Cristo en esta noche. Pongámonos de pie todos. Vamos a hacer la oración. Mientras yo esté orando, si usted quiere pasar, venga, porque mientras haya vida, hay oportunidad de salvarse. Padre y eterno Dios, yo te doy las gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para